Buenas tardes, yo soy María Eva Berns, soy una sobreviviente y testificante de la causa ESMA. Estuve secuestrada en el año enero del 78, desde enero de 1978, hasta el mes de julio de 1979. Yo comencé a militar con la Juventud Peronista más o menos por allá por 1971. Ya todo esto, mi familia, mi papá era peronista desde los comienzos, siempre hubo unidad básica en mi casa. Yo soy de Lomas de Zamora originariamente, somos todos de ahí, y bueno, siempre tuvimos unidad básica en casa, así que yo comencé junto con los bailes de los fines de semana, ver qué podía hacer, y bueno, me acercaba a una escuelita política que había en el centro de Lomas de Zamora, y ahí se hacían peñas, charlas políticas, ahí empecé a conocer a mis compañeros de la Juventud Peronista, y bueno, comenzamos a trabajar dentro de mi barrio. Trabajamos dentro del barrio durante un determinado tiempo, con los vecinos que ya me conocían. Yo en esa época, poco tiempo antes, había hecho teatro vocacional, así que tenía muchos amigos y bueno, se fueron sumando y empezamos a trabajar en Lomas de Zamora hasta el año finales del 72, y después en el 73, que conocí a mi compañero, compañero de militancia, después fue mi marido, comenzamos a militar, nos asignaron otra zona, y comenzamos a militar en Almirante Brown, en Solano, específicamente, en San Francisco Solano. Y bueno, ahí nos empezamos a conocer con la gente, hacíamos trabajos sociales, bueno, hacíamos veredas, vacunábamos a los chicos, se les daba clases en las unidades básicas, o sea, para mí era lo más, poder hacer algo, poder participar, colaborar, no sé, cada uno corre para el lado en la época de la juventud, para el lado donde más le dispara la cabeza, y bueno, a mí me daba por eso, justamente, por la justicia social, por querer que las cosas fueran más justas, por querer que nuestros padres no tuvieran que esconderse para poder reunirse en las casas, porque en las épocas esas, digamos, en la época en que antes de la democracia, se tenían que esconder para hacer las reuniones, eran reuniones clandestinas de toda la gente grande. Bueno, eso fue lo que hicimos, y después íbamos a todas las marchas con los compañeros, hasta que la época se empezó a poner jodida, digamos, pasamos toda la asunción del tío, el año 73, la llegada de Perón, bueno, cuando nos echó de la plaza, y bueno, todo ese tipo de cosas. Para mí fue hermoso, tengo un recuerdo muy, muy grande, muy, muy querido de toda la gente que ahí se jugó la vida. Después del golpe militar, fueron los barrios arrasados, no quedaron compañeros, de hecho, nosotros nos tuvimos que mudar de casa, tuvimos que levantar la casa porque cayeron compañeros. Para la época esa, yo por ejemplo en el 74 me había casado, mi primera hija nació en el año 75, seguíamos militando. Después en el 76
yo quedé embarazada nuevamente, así que bueno, toda esa época la pasé, digamos, con bastante temor, pero seguíamos militando en el barrio, viajábamos en colectivos para ir, estaba todo muy peligroso, habían pinzas, nos paraban en las calles, la verdad que fue bastante difícil. Y bueno, en algún momento vivíamos en Quilmes, cayó nuestra casa, esto fue en el año 77 ya, y nos tuvimos que mudar a la casa de unos compañeros, cambiamos de casa, nos fuimos a vivir a la casa de unos compañeros, porque, bueno, tuvimos que levantarnos, como se hacía en esa época. Yo ya tenía a mi hija Alejandra chiquitita de 1 mes, y la más grande, que era chiquita, no tenía 1 año y medio, estaba en la casa de mi suegra. Así que bueno, ese día vamos a entrar a la casa de los compañeros, de Bispo, y la señora, que eran militantes, tenían un bebé de 8 meses ellos, divino. Y cuando vamos a entrar nos dan la voz de alto, habían cantado la casa, nos empezaron a tirotear, nosotros no teníamos armas, no teníamos nada encima, es más, en la casa, dentro de la casa estaba limpia, no había documentación, pero era evidente que los mismos compañeros que habían cantado en mi casa, el mismo día cantaron la casa de Bispo. Así que bueno, yo ese día corrí, eran como esto fue un 19 de abril de 1977. Yo ese día corrí para el fondo de la casa, detrás de mi compañero, lo tirotearon a Bispo, lo mataron ahí en el piso, en el patio de la casa. Mi hija más chiquita, la bebé, quedó adentro de la casa, no podía entrar a recuperarla, así que vi todo el panorama cuando mi compañera, digamos la compañera de Bispo, se le tiró encima al suelo y les pedía que no lo mataran. Bueno, fueron fracciones de segundo. Yo con la oscuridad en el fondo de la casa lo perdí a mi compañero. Y salí por otro lado, no por el que habíamos dicho que íbamos a salir. Así que bueno, ese día empiezo a caminar, me acuerdo que mi papá me decía, bueno, vos, si tenés algún problema, sí, que te corran, bueno, para todo esto hay algo que no conté antes. Es un poquito. Habían caído a la casa de mis viejos, los militares, el ejército, se habían llevado a mi papá, y yo a la casa de Bispo entraba llorando porque no se podía hacer nada, porque no había abogado, no había nadie que salvara o pudiéramos saber algo de él. Y bueno, había caído en mi casa, que no era de militantes, mi papá ya era una persona grande, si bien era peronista, no militaba en ningún lado. Sí nos apoyaba. Bueno, se lo habían llevado, y yo me había enterado esa tarde que se lo habían llevado. A mi papá lo soltaron como a las 72 horas, no sé. Yo ese día corro, salto una pared como de 2 metros de altura, que no sé sinceramente cómo lo pude hacer, me golpeé las rodillas contra una pared, salí por la misma calle que había entrado, y bueno, yo siempre lo cuento, que como tenía el pelo bien largo, me lo enrollé y me lo metí adentro del saco que tenía. En la corrida había perdido la cartera con los documentos, todo en ese salto, así que estaba sin nada. Y empecé a caminar, yo entraba cerrada a ese lugar, no sabía dónde estaba. Tenía una idea, pero no sabía dónde estaba. Así que bueno, me enrollé el pelo, me lo puse adentro del saco y salí caminando despacio, como mi papá me había dicho que hiciera si me pasaba algo. Él me decía, vos ten en cuenta que si te pasa algo no corras. Asimilate con la gente, quédate entre la gente que veas, tranquila como si fueras del lugar. Quédate tranquila y no te va a pasar nada. Y bueno, dicho y hecho, yo
empecé a caminar despacio, escuchaba tiroteo, mientras me iba alejando, y en las veredas había gente que se asomaba. Entonces, en algún momento que veo venir un coche con ametralladoras, afuera me paro con la gente y me quedo con ellos. Y me quedo preguntándoles qué había pasado, qué sé yo. Y después seguí caminando despacio. Obviamente por dentro temblaba como una hoja, pero mi cabeza funcionaba a 2000 por hora, porque no sabía qué había pasado con mis compañeros y con Bispo. La nena había quedado ahí adentro, la bebé, y ya nosotros habíamos resuelto dejarla, que no sé. Además no podía, imposible entrar y sacarla, había solo una entrada y una salida, por el mismo patio. Así que bueno, voy reconociendo el lugar mientras camino un chico viene con una bicicleta a toda velocidad por la calle y lo paro. Y le digo, no vayas, no entres a esa cuadra porque están tiroteando y te va a pasar algo, no entres. Entonces me dice, no, me dijeron que tirotearon a mi hermana, que estaba saludando al novio en la vereda de la calle, y bueno, en la puerta de calle. Y le digo, no, no, no. Entonces le dije, no, mira, es así el tema. Y le expliqué, pero era un pibito, qué sé yo, no tendría 14 años. Y me dice, toma la bicicleta, andate con la bicicleta, y andate en mi bicicleta. Y le digo, no, no, le digo, quédate tranquilo, le digo, pero no te vayas. Bueno, me dice, vení, que yo trabajo en un taller mecánico por acá, dice, mi patrón es buenísimo, te va a dejar quedar, aunque sea hasta que pasen las cosas, y qué sé yo, bueno. Entonces fui con el chico y habré caminado un par de cuadras. Cuando llegué a la puerta, cuando a la puerta salió este señor que del taller mecánico con un arma y me dijo, mira, si no te vas, te mato yo acá. Así que tomátela, andate de acá. Y así que le dije, no, no, no me tires, no me tires. Di la vuelta y me fui. Me subí a un colectivo y me fui para el lado del centro de Lomas y no sabía para dónde ir, porque no podía ir a la casa de mi familia, de ninguno de mi familia, porque era peligroso. Y yo ya en Lomas de Zamora no tenía muchas amistades. De hecho fui, y en algunos lugares donde fui, golpeé la puerta, me cerraron la puerta y me dijeron, no, no, acá tenemos chicos, por favor, no, no, y no me dejaron entrar. Bueno, hasta que encontré la casa de un compañero, desaparecido hoy, Domingo Cánova, y bueno, Cánova me hizo pasar, a mí me adoraba, yo digo, una persona grande, tendría él 35, 36 años, pero lo que pasa que, claro, yo tenía 24. Entonces, bueno, me hace pasar, me quedo a dormir, me duermo con la señora de él, ellos no tenían chicos, al otro día llama a mi hermana viene, organizamos todo, me avisa que mi papá ya estaba de vuelta en mi casa, que le habían entregado a mi nena, a la bebé, se la habían entregado a él. Bueno, para todo esto, Alex, yo nunca más lo volví a ver, todo esto para resumir, me fui a vivir al sur, solamente con mi nena más grande, porque a la chiquita la controlaba el ejército en la casa de mis viejos y me estaban esperando, o sea, esperaban que la pasara a buscar en algún momento, así que después me enteré que, por supuesto, después cuando caí, nuevamente, porque yo caí en la ESMA, ahí mismo me enteré que, que el gordo Juan Carlos, que había puesto de novio con mi mejor amiga o mi amiga de años de adolescencia, que vivía a la vuelta de mi casa, y desde ahí vigilaba mi casa. O sea que cuando yo volví, como a los 10 meses, porque mi papá me decía no pasa nada, y yo que quería estar con mi bebé, y la estaba pasando muy mal en el sur, porque la verdad que no tenía plata, tenía una hija chiquita, estaba anémica, o sea, anémica la bebé, yo estaba con muchos problemas para poder mantenerme en el lugar. Volví a mi casa.
la noche del 15 de enero, pasaron por mi casa, un grupo de tareas, tiraron bombas de estruendo, tiros, un tiro entró por la habitación de mi mamá, le pegó en el espejo de un espejo grande que ella tenía en la habitación, casi, no sé, no la mató de milagro. Así que bueno, mi papá pobre volvió a vivir toda esa situación, y a mí me llevaron, me encapucharon, bueno, me encapucharon y me pusieron esposas. Y bueno, me metieron en un auto, pude saludar a mis viejos, y después me enteré que también se habían llevado conmigo a mi hermana. Cuando nosotros pasamos, cuando nos van llevando, a unas más o menos 10 cuadras de mi casa, me dicen, vos te quedás acá, y me empujaron la cabeza para abajo del asiento, no te muevas. Pero pararon el auto, bajaron, y yo me quedé ahí, y me levanté la capucha y me asomé, y estaban en la casa de Miguel, de Cánova. A mi hermana la liberaron a los días. Yo tuve la suerte de poder verla en la calle. Un día que ellos me sacaron, la vi en una parada de colectivo. O sea, ellos me paseaban por mi casa, pero yo por mi casa no militaba hacía años, no conocía a nadie, ni había nadie. A Domingo Cánova lo trasladaron en el primer traslado que hubo desde que yo estuve ahí, donde también nos trasladaron a mí y a las embarazadas, a Bebé y a Patti. A mí me llevaron en un coche con ella, en el que iba manejando Febré, y Fragote iba del otro lado, creo que era Guardia Marina también. Y bueno, por supuesto, a mí en ese traslado, yo fui llorando todo el camino, un pataleo, y les gritaba y les decía, pero ustedes no tienen madre, no tienen hijas, nos dicen que nos van a traer de vuelta, pero nos van a matar. Bueno, yo le decía todo lo que se me ocurría, y yo sé dónde nos llevan, le digo, porque yo acá conozco, mirá qué idiota, yo acá conozco porque nos llevaban a Puente 12, y verdad, yo conocía, soy de Lomas de Zamora. Yo pasé muchas veces por ahí, o sea, el lugar lo conocía. Y bueno, las chicas, las dos embarazadas, iban en la parte de atrás del auto, pobrecitas, silenciosas, con sus panzas gigantes. Y bueno, llegamos a Puente 12, paran, a los demás compañeros, eran muchos, serían unos 50, entre ellos Cánova. Yo miro para atrás y veo que los bajan, obviamente engrilletados con todo, y van caminando como en fila india entre pastos, al lugar que poco se veía ahí de Puente 12, iban bajando todos en hilera, y vino el gordo Selva y dijo, nosotros volvemos a casa porque no hay lugar para ustedes. Y fue, creo que en aquel momento habían comprado todos uniformes de policía para que nos tomaron los talles y todo. A mí me habían dicho que me iba a quedar talles de ropa como de policía para que estuviéramos camuflados, porque no sé si iban a ir de Amnesty, de uno de esos lugares en esta época. No me puedo acordar bien a ver para qué mes fue. Bueno, fue desde que yo caí la primera visita que hubo, o sea, desde que yo caí, si saben de alguna, yo no me puedo acordar, fue en el mes de enero del 78, así que, no sé, habrán pasado 3 meses. Y bueno, ahí fue ese traslado. Y bueno, nos volvieron al lugar con las chicas, con las embarazadas, y nos dejaron en un camarote en el piso de los oficiales. Ahí nos quedamos jugando al TEC hasta que pasó todo. De hecho, cuando yo caí ahí,
el mismo día que no comenté, que fue el 15 de enero a la noche, me subieron después de la tortura, me subieron me tiraron ahí en una colchoneta y dijeron a esta no le den agua, y yo escuchaba gritos desgarradores y había muerto la Gaby. Había muerto la Gaby. Bueno, hay una parte que yo no comenté, que fue cuando el día 15 de enero de 1978 me hacen entrar, digamos, a los golpes por una escalera, me pegaban con diarios, con cosas en la cabeza, me empujaban, me tironeaban. Y después me sentaron en un banco, que bueno, por lo que pude sentir, un banco de esos larguitos de madera ahí, esperando, donde se escuchaba serruchos, máquinas de aserrar, se escuchaba música. Y yo pensaba, cuando escuchaba esos ruidos, porque lo que pasa es que yo no tenía ni idea de dónde estaba. Yo tenía contada una historia de la Escuela de Mecánica de la Armada por mis compañeros, pero al ser yo de la provincia de Buenos Aires, no tenía ni idea de la Armada, ni tenía idea, jamás pisaba Capital Federal directamente. Yo toda mi vida la hacía en Lomas de Zamora. Esa es la realidad. Entonces, bueno, cuando me llevaron ahí, que bueno, después que me metieron en la sala de tortura, siempre estaba después de las secciones de tortura, estaba el bueno y el malo. Y entre estos, el que venía como el bueno, era que decía que, bueno, a partir de ahora yo voy a hacer, creo que esto es al segundo día que me bajan, me subían a la capucha, después me hacen bajar de nuevo a la sala de ahí de tortura, para interrogarme. Entonces aparece Mariano y bueno, me sienta al lado mío, me saca la capucha y me dice, bueno, a partir de ahora, dice, yo voy a ser tu responsable, y bueno, y me preguntaba de qué hacía, bueno, para ello yo era una perejil, porque yo siempre les dije que nunca había militado, que yo tenía mis hijas bebés chiquititas, que ellos a mí me fueron a sacar de mi casa, que en mi casa no había nada, que yo no militaba, que a mi marido se lo habían llevado, que hacía casi un año que estaba desaparecido. Es más, yo les preguntaba si estaba ahí, me decían, eh, ¿qué, te querés ir a verlo? Esta se quiere ir para arriba, decían, esta se quiere ir para arriba. Claro, pues yo no tenía ni idea de dónde estaba. Bueno, un día vino, me preguntó, al segundo día, digamos, me hicieron bajar ahí a esa salita, me trataba bien, me preguntaba bien, y por ahí me daba unos golpes en el oído, y me pegaba el tipo. Pero a todo esto, un día me dice, en ese primero o segundo día, había pasado más tiempo, habría pasado una semana de haber estado ahí. Me dice, quiero acostarme contigo. Me dice que yo le gustaba y que él se quería acostar conmigo. Entonces yo le dije, mire, le digo, yo acá a mí me trajeron, me fueron a buscar y me trajeron de mi casa. Le digo, yo en mi casa estaba con mis hijas chiquitas, estaba dándole la mamadera a mi hija bebé. Yo no soy una prostituta. Si ustedes me piensan, le digo que soy una detenida de guerra, bueno, trátenme como tal, como una detenida de guerra. Si me tienen que llevar a una prisión, a cumplir 1 año, 2 años, lo que a ustedes les parezca, aunque yo no tenga nada que ver, háganlo, le digo, pero de lo contrario yo no, les digo, bueno, así, no, querida, no, por favor, no, olvídate de lo que te dije, me dijo. Yo para todo esto, por eso digo que
no tengo muy buena memoria en los tiempos y ahora que me pongo a pensar, deben haber pasado unos 20 días, porque Kika Osatinsky me había dicho lo de ponerme a trabajar en la pecera, mirá, hay un lugar, me explicó, y bueno, ya me habían permitido trabajar en el archivo, o sea, seleccionando informaciones eh, de lo que opinaba el exterior con respecto a la Argentina y ese tipo de cosas. Y los demás compañeros que estaban trabajando dentro de la pecera me pedían las últimas informaciones que yo las subrayaba. O sea, estaba ahí. Y bueno, fue que me hizo bajar en esos días y me dijo lo que les comenté antes, ¿no? Y como yo me negué, me mandó nuevamente a la capucha y me quitó la posibilidad de trabajar. Me dejó tirada en la capucha otra vez. Entonces, yo pataleé porque no me dieron, y expliqué, y por qué, y me volvieron a dar el lugar de trabajo. No sé si alguien habló, no sé qué, y me volvieron a dejar trabajar. Pero si era por él, o sea, no sé, hubiesen trasladado seguramente. Yo los compañeros que fui tratando, que fueron los de la pecera, que era con los que yo me movía ahí en el lugar, de hecho, yo aclaro, no conocía a nadie. O sea, son mis compañeros hoy porque piensan lo mismo que yo, pensamos lo mismo, o sea, los admiro, pero no son mis compañeros de militancia, ninguno, porque ellos no me conocían y yo no los conocía a ellos. O sea, de hecho ellos son casi todos de zona norte, zona oeste, y yo soy de zona sur, no había nadie de zona sur. A mí nadie me conocía. Así que sí, la verdad que si tengo que decirlo, todos, yo por ahí era medio inconsciente con mis actitudes y no sé, uno trataba de salvarse el pellejo, para así decirlo. Pero si tengo algo que decir de mis compañeros fue que siempre me aconsejaron bien, fueron los que me decían, tené cuidado, la negrita Horaci me decía, porque yo por ahí me sacaban una camioneta donde estaba 220, y, y 220, yo le comenté lo que había pasado con este Mariano, y me dijo, bueno, mirá, piba, me dice, por menos de eso, no sabés, muchos acá no la cuentan, me dijo. Y bueno, no sé si porque yo tuve esa actitud o porque se sentía más cercano por la condición social, el tipo es como que me defendía con respecto a los marinos, digamos, ¿no? Cuando yo le contaba a la negrita Horaci lo que pasaba, la negrita me decía, mirá que este es un hijo de puta, mirá que por algo tiene el nombre, María Eva, tené cuidado, me decía, tené cuidado, nena. Y bueno, yo tenía cosas de muy inconsciente, tuve actitudes que no sé, medias de terror porque, no sé, porque era inconsciente, a pesar de todo lo que me pasaba, tenía, no sé, yo siempre digo que era ignorancia, obviamente. Porque cada uno sinceramente, cada uno se trataba de salvar su pellejo como podía. Si bien eran compañeros, primero que a mí no me conocía nadie podía jugarse por mí porque no me conocían, no sabían ni quién era, lo único que sabían de mí, hace poco tiempo me dijo Miriam Lewin, María Eva, yo pensé que vos eras una ama de casa cualquiera, común y corriente, cuando te secuestraron, hasta el día de hoy. Y le dije, no, yo era miliciana. Yo militaba, tuve prácticas de tiro, yo era una miliciana. Mi marido, de la organización, mi compañero, era, ¿cómo que se llama? Eh, ay Dios,
Bueno, él tenía un grado dentro de la organización. Yo supe, y yo mucho tiempo pensé que estaba vivo, porque iban unos federales a la casa de mi papá que había conocido en una sociedad de fomento de donde yo vivía, una sociedad italiana, y él los había conocido ahí como cualquiera, mi papá era presidente del lugar. Y entonces lo llevó a mi casa y ellos le decían, él le comentó lo que había pasado con el yerno, entonces ellos le decían que estaba vivo, eran de La Pampa, de Quemú Quemú, y le sacaban plata a mi papá, llevaban cigarrillos, tortas, de todo para mi marido. Y a mi marido lo mataron el mismo día porque él volvió al lugar, volvió a buscarme. Ya cuando yo me fui a vivir al sur, porque estuve 10 meses viviendo en el sur, en Carmen de Patagones, ya cuando me fui con Mariana, mi papá me mandaba cartas y me decía, quédate tranquila porque Alex está vivo, está bien, nosotros sabemos que está bien, así que lo van a alargar, me decía. Yo siempre estuve con la esperanza de que él estaba vivo, y sin embargo, estaba muerto el mismo día, le pegaron un balazo en la cara. Lo, lo asesinaron así, tuca, sangre fría, en el momento. Porque además no tenía, ya te digo, no teníamos armas, nosotros no teníamos nada en ese lugar, estaba limpio, limpio. Yo me enteré el día que murió cuando nos devolvieron los restos de él en antropología forense. Nos contaron la verdadera historia. Bueno, a mí me parecía, ya de hecho me parecía extraño. Yo sabía que no podía y te prohibían hablar con el resto de los compañeros, todos los que estaban en capucha. No podíamos hablar porque además estaba el guardia todo el tiempo ahí que no te lo permitía. A veces nos escabullíamos. Pero a mí me empezó a llamar la atención en los primeros tiempos cuando yo estuve tirada ahí en la capucha, pasar a chicas eh, tan bien arregladas, pintadas, arregladas, perfumadas. Entonces yo no tenía nada que ver con el lugar del olor del miedo y el olor a goma y el olor a orina y las ratas y todo lo que había ahí adentro. ¿Entendés? Con todo el dolor que se sentía, con el olor al miedo y todo lo que se sentía ahí, que es lo que estábamos viviendo nosotros, todos los que estábamos ahí tirados. Entonces, claro, después fui más o menos entendiendo que era para ellos un proceso de recuperación, que la mujer dejara de ser montonera, que dejara que fuera femenina, que... Entonces, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de pedir que me compraran algo, pedí, no sé, desodorante y un rímel para los ojos, y me lo trajeron. Pero yo ya estaba trabajando ahí, trabajo esclavo la pecera. Y bueno, y tratábamos de estar arregladas, porque era una manera de, para mí, mi forma de pensar, no sé qué es lo que pensarían el resto de las chicas, porque no puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar desde mi nivel, y te digo mi nivel porque yo solo tenía tercer año de secundario, ni siquiera había terminado un secundario, esos fueron estudios que yo después hice, terminé después, y después hice terciarios, pero bueno, con el tiempo. Pero yo en ese momento, no sé, tenía una cabeza diferente. Yo era más vale ama de casa, yo adoraba criar a mis hijas y bueno, eh, más ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajaba siempre, toda mi vida trabajé en fábricas. Y bueno, el hecho de que yo pensaba esto, decía, si yo me callo, si yo no me hago invisible, eso es lo que yo pensaba. Si yo me hago invisible y no me van a ver. Y si me quieren matar, bueno, que me maten de una vez. Pero no voy a ser invisible, me voy a hacer notar, quiero estar, quiero vivir, quiero salir de acá.
no quiero que me olviden y me dejen tirada ahí hasta que me trasladen. O sea, eso era lo que yo veía y eso era lo que yo para mí quería. Yo quería volver a mi casa, quería que me liberaran, quería poder ver a mis hijas, estar con ellas, criarlas. Y sí, tenías que estar arreglada, tenías que estar bien, que mostrarte que pensabas en salir, mostrarte que te gustaban las boludeces, no sé, que eras que eras superficial. Y, por ejemplo, en algunos momentos nos llevaron a comer a la costanera norte, y nos prestábamos ropa con las chicas, tratábamos de arreglarnos porque, bueno, porque ellos querían que te vieras bien. No sé si te lo decían directamente, sinceramente no me puedo acordar, pero sí sé que era lo que te hacía ver más cercana a lo que fuera su propia familia, ¿no? Sus mujeres. Mucho miedo, mucho miedo. Cada vez que te decían, te mandaban un verde para que bajaras, no sabías para qué era. No sabías si te iban a volver a torturar. Porque a mí me torturaron durante 2 veces con picana eléctrica y otras veces me bajaron y me molieron a palo. Tenía las piernas todas con moretones, patadas. Porque sí, un día me hicieron bajar, me metieron en un lugar de ahí de la parte del sótano, y estaban todos los milicos, todo el grupo de tareas, pero estaba también Acosta, me hicieron desnudar totalmente, y me preguntaban, esta es una mentirosa, me decían, y me agarraron a patadas, este gordo Juan Carlos me pegó piñas, patadas, me dejaron unas moretones en las piernas, y bueno, ellos decían que era mentirosa, y sí, era mentirosa, pero no podían obligarme a sacar algo que no iban a poder, yo me hacía la tonta. La primera vez, la primera vez fue una llamada telefónica. En mi casa no tenían teléfono. En el barrio donde yo vivía recién empezaban a tener teléfonos los vecinos. No había, recordá que tener una línea telefónica era una lucha. Así que llamé a un vecino de enfrente de la casa de mis viejos y sabés que me dijeron no, y no los quisieron ir a buscar y no se querían mezclar con mi familia, imagínate. Vos imaginate que después de eso mi papá no tenía trabajo, nadie le daba trabajo, la pasaron muy mal. Mi casa fue reventada durante 2 veces y a pesar de que mi familia era muy querida en el barrio, la gente que le llevaba trabajos a mi papá era letrista, nosotros habíamos tenido inmobiliaria, pero él en esa época era letrista, hacía todo lo que era cartelería para inmobiliaria justamente, y le dejaron de llevar trabajo. Así que bueno, era difícil, a pesar de que el día que me llevaron salieron algunos vecinos a gritar y a defendernos, que nos dejaran, salieron, en camisón salía la gente. Después costó. Y bueno, mandaron a alguien a dejar una carta, que la escribí yo, citando a mi mamá. Yo le ponía a mi mamá que fuera con mis nenas al Parque Sur, que está sobre la General Paz, al lado del autódromo, porque a ellos les quedaba cerca y bueno. Entonces mi mamá me llevó las nenas y nos encontramos ahí. Tiempo antes de salir de la ESMA, que fue en el mes de julio del año 1979, ellos me ubican un trabajo en una galería que quedaba en Villa Ballester, de venta de calzado, que era lo que yo me dedicaba. Entonces,
Bueno, ya entro, me llevan a trabajar, me dejan ahí en la puerta, me vuelven a entrar a la ESMA. Esto habrá pasado por lo menos un mes. eh, Entraban y me sacaban, yo ahí cobraba, estaba como una empleada y cobraba sueldo. Así que bueno, yo no tenía dónde ir a vivir porque ellos me iban a dejar en libertad, tenía la opción de irme del país, pero yo no tenía ni medios, ni otros compañeros con quienes irme, porque no conocía a nadie, si bien tenía una relación ahí de compañeros del momento que estábamos viviendo, eh, no, no, no tenía compañeros de militancia, no conocía a nadie, no tenía medios, tenía dos hijas muy chiquitas. eh, Me dijeron, bueno, vas a quedar en libertad, pero te tenés que quedar dentro de Capital Federal, porque si nosotros te dejamos en la provincia, en la parte de provincia, corres peligro, porque el ejército te va a chupar. Y bueno, después iba a trabajar, todos los días me tenía que contactar telefónicamente con ellos, eh, tenía que decir embarcación a tal y tal número, ya no me acuerdo. Llamar y decir estoy bien, o ellos se comunicaban conmigo, me decían lo que necesitaban decir desde ahí. Así que bueno, a partir de ahí yo todos los días tenía que llamar por teléfono. Después me cambiaron de persona, eh, de responsable afuera, estando afuera. Y me pusieron de responsable a Tommy, a Carlos Capdevila, que yo no sabía de su historia pasada, sí los compañeros que habían estado desde el año 76, pero como yo no me contactaba con ellos, no tenía ni idea, lo pusieron como mi responsable. Pasaba todos los días por mi casa y tocaba timbre para ver cómo andaba, venía con la mujer, con los chicos, me desconecté yo de ellos en algún momento cuando me mudé. Me mudé antes de que se terminara el contrato, no podía pagar las expensas, estaba refundida, me costaba muchísimo, tenía miedo el andar por la calle, estaba muy sola con mis hijas porque incluso no tenía, no me podía organizar, me costaba muchísimo. Y mi economía era malísima, pésima. Si yo hubiese estado con mi familia en la provincia de Buenos Aires, todos tenían su casa, podía estar ahí en la casa de cualquiera, cualquiera iba a cuidar a mis hijas y yo hubiese podido trabajar y estar más aliviada, trabajando y estando de otra manera, pero bueno, me costó mucho. Y bueno, el día que me mudé, eh, no di más la dirección del lugar de mi nueva casa y me desligué no llamé más y bueno, así fue como me, me abrí, digamos. Consigo alquilar un departamento en Villa Soldati. Yo no quería, no conocía, no tenía ni la menor idea, pero resulta que ese departamento no tenía papeles. Y como yo pagaba las expensas del lugar y todo, los que estaban a cargo de ese edificio se encariñaron conmigo y con mis hijos y me llevaron a Fonavi y me hicieron hacer todos los papeles para que me quedara yo con ese departamento y de hecho así lo hice. Eso me dio, mira, no sé, el lugar sería para los demás, no sé, lo que fuera, pero para nosotros fue fantástico. Fue volver a tener un lugar de pertenencia, un lugar, mis hijas habían cambiado de colegios. Cada vez que me mudaba, cambiaban de colegio a mitad de año como cayera. Creo que cambiaron como de 5 colegios, pobrecitos. Siempre colgadas atrás mío con trabajos, no mal remunerado, pero negro, siempre en negro. Las fábricas de calzado generalmente, salvo alguna que otra, todo el mundo está en negro. Y entonces no tenés beneficios sociales, no tenés obra social, no tenés nada.
Mirá, yo creo que fui, no sé si tengo mi declaración y no me puedo acordar, pero fue por ahí por el 85 que yo declaré. Fui una de las primeras en declarar. O sea, cuando declaré todavía no había salido ni él nunca más. Por eso te digo, hice una declaración que no sé si está, si se perdió o no se perdió, pero muy asustada. Tenía mucho miedo. Vi los detalles y todo, pero se me trataba como una delincuente. O sea, después que declaré tuve mucho miedo y me arrepentí. Me arrepentí de haber declarado porque no estaba contenida por nadie, porque estaba muy sola y porque la gente, los que estaban, seguían andando por la calle, ¿viste? Los que nos habían secuestrado y ellos seguían estando. Así que, sí, me dio mucho miedo. Pero declaré, me animé, dije, esto lo tengo que decir, porque a mí yo quería, no sé, quería declarar hasta de los chicos que lamentablemente no tengo recuerdos, no puedo acordarme, no les quité información, no, qué sé yo, había en la capucha donde yo estaba, había un muchacho que era de Mar del Plata, que tenía una nena, pero no puedo saber mucho más que eso. Entonces me da pena no haber, no haber, no haberme ocupado más, no haber, no sé, sido inteligente en ese momento, haber anotado nombres. No sé, me crucé con una chica en el baño, pobrecita, que era una chiquita, tendría 18 años o menos. Y esa chica había pasado con un grupo de otra gente que trajeron a la ESMA y que era de Paso del Rey, ella. Y en el baño me la crucé y me dice, mira, yo soy del Paso del Rey, una chica gordita. Tenía un ojo literalmente cortado, la parte de adentro del ojo así como de las torturas. Estaba hecha pelota, pobrecita. Y hablé unos minutos con ella, porque ella tenía miedo y yo también. Y me dijo, mirá, dice, nos llevaron a mi mamá, a mi papá y a mí, dice. A mí ahora me trajeron acá, dice, yo tengo, pero por lo que más tengo miedo, dice, es por mi hermanita que se quedó corriendo atrás de los autos. No me lo puedo quitar de la cabeza, son cosas que uno no se puede olvidar, pero lamentablemente no tengo más detalles, no tengo más cosas para la familia que la buscara, para, qué sé yo, pero sí quise declarar porque por algo quedé con vida, no me podía callar, no me podía callar, ya después no tuve más miedo, y mucho menos ahora, ahora digo, yo ya viví, soy grande, que sea lo que Dios quiera, no me importa nada. Es justicia, es un poco de justicia. Vos imaginate que nosotras no tuvimos la posibilidad de que alguien nos dijera, bueno, está bien, no tuviste nada que ver, o no mataste a nadie, porque yo no maté a nadie, tenía una idea diferente nada más. O sea, no era dañino lo que estaba haciendo, salvo para los intereses económicos de los demás. Pero después no jodíamos a nadie, nosotros estábamos luchando por una patria justa, por una soberanía, por poder hablar, por no callar, por justicia. Y sin embargo, nos mataron, nos torturaron, nos encarcelaron. Y a ellos, por lo menos, se les da ellos tienen la suerte de estar adentro de atrás de las rejas, aunque sea. Nadie los mató, nadie no les permitió abrir la boca. O sea, creo que es un juicio justo. Que paguen todos los que tengan que pagar, todos los que andan por ahí pululando todavía y que están en libertad. O sea, vos podés, es como me decía la negrita Horaci, sí, sí, puede ser muy buena persona con vos ahora en este momento. Weber, que me llevaba alguna polera de lana para el invierno, un atado de cigarrillos o un chocolate, me lo hacía alcanzar porque el tipo no podía entrar ahí. Pero, ¿y a cuántos torturó? ¿Y a cuántos mató? Que no era yo, pero era lo mismo. Entonces, bueno, uno no se puede callar. Yo, qué sé yo,
dentro de muchos años muchos años me callé la boca, o sea, muchos años no milité, me da mucha pena no haberlo hecho. O sea, lo siento por no haberlo hecho. Pero como mis hijas crecían en ese tiempo y yo tenía mucho miedo por ellas, eh, traté de mantener siempre alejado todo. Tenía dos o tres personas a las que les confiaba mi vida, pero nadie sabía de mi vida. ¿En qué falleció tu marido? ¿De qué falleció? Y un accidente, ¿viste? ¿Qué iba a decir? Pero bueno, hoy desde donde pueda, viste, que puedo dar una mano, la doy y me comprometí para militar en algunos lugares, si es que salgo con vida de la pandemia. Y viste, para mí es un regreso, o sea, yo con la primera persona que me contacté y no fuimos compañeros fue con Carlos Muñoz, y, y acercarme a Carlos Muñoz para mí fue un poco acercarme a lo que fue mi compañero, en la forma de pensar, en la forma de ser, en la calidez de los compañeros, en la nobleza de los compañeros. Y qué sé yo, los veo y son parte mía, son parte mía. Cada uno, no sé, te voy a decir esto, no juzgo, porque no tendría por qué juzgar ni nada, a ningún compañero, todos los que pasamos por ahí, no pedimos pasar por ahí. Todos los que pasamos por ahí fuimos obligados, separados de nuestra familia, torturados, golpeados psicológicamente, de todas formas posibles. Y imagínate ¿qué podés juzgar? Cada uno trató creo que de la mejor manera posible y haciendo el menor daño posible, sobrevivir. Y bueno, yo como creo, siempre le digo a gente amiga que conozco, creo porque vi y porque me pasaron cosas en que hay otra cosa más allá que todo lo material que exista. Entonces, debe haber un porqué por el que quedamos vivos, porque no somos tantos, porque no somos diferentes a todos los muchachos y chicas hermosas que pasaron por ese lugar. No hay ninguna diferencia. La diferencia la debe haber hecho, no sé, algún segundo de algo, pero nada más que eso. Todos los chicos que vi ahí tirados en las colchonetas eran iguales o mejores que yo. No sé. Eran hijos, eran padres, eran hermanos. Mira, debo haber ido, creo que unas 3 veces. eh, lo que me fue permitiendo el tiempo, ¿viste? La distancia. Y primero el animarme, me costó mucho llegar. Está todo muy diferente de todas maneras, ¿no? Pero me parece fantástico lo que se hace. Me parece que es una buena manera de mantener viva la historia, la memoria. Me parece un lugar fantástico para que se acerquen los jóvenes, para que vean un poquito más de cerca, porque para uno puede ser ya un lugar como común porque estuvimos ahí y porque mucho de lo que había no se ve en el lugar, en el lugar. O sea, nosotros que lo vivimos, seguro que lo vemos todo lo que falta. Falta todo el dolor que había. Bueno, está rodeado de vida ahora. A mí me parece que está fantástico, es un buen lugar para que los chicos tomen conciencia y bueno, eh, y de todo lo que pasó con toda una generación joven, con inquietudes, que quiso que las cosas cambiaran.
que no toleraba ver que los mayores tuvieran que esconderse para reunirse, para reclamar sus derechos. Yo en una época tenía 16 años y hacía teatro vocacional. Y recuerdo que un compañero del teatro me decía, Flaquita, cuando esto termine, cuando estemos en democracia, vamos a hacer una obra de teatro en el Obelisco. Y a mí me causaba gracia, yo decía, imposible, ¿cómo va a ser una obra de teatro en el Obelisco? Claro, nosotros no vivimos con democracia, vivimos con democracias breves y nada, no eran democracias, no estábamos acostumbrados a la libertad. Entonces, todo ese sometimiento, viste, toda esa cosa de temor, no pisar el césped, no podías pisar un pedacito de pasto de una plaza. Estaba todo digitado, lo que podías y hasta dónde podías moverte y cómo podías modular, abrir o cerrar la boca. Esa era la vida de los argentinos. La verdad es esa. Y bueno, estar tan silenciados, viste, y no poder reclamar tus derechos en una fábrica, cuando te explotaban, y tener que callar. Y bueno, todo ese tipo de cosas creo que hicieron que la juventud un poco se rebelara, despertar y decir, bueno, vamos para adelante, ¿viste? Hasta donde sea. Esto nos gustó lo que quiere Perón, lo que hace Perón, eh, y vamos a avalar esto y vamos a darle para adelante. Y bueno, creo que es lo que todos hicimos, en mayor o menor medida, eh, los que pudieron aportar más por su preparación, su inteligencia, yo los admiro, porque pudieron comparar mucho más que yo. Yo hablo desde mi vivencia, desde mi propia vida y desde mis propias necesidades. Pero los demás, que no pasaron necesidades y que salieron de su lugar de confort para ayudar al resto, yo no tengo más que agradecimientos y imagínate, dieron su vida tantos que no tenían ninguna necesidad de salir a chapotear barro. Y lo hacían por el más necesitado, y chupaban frío, y compartían lo poco que tenían, y las horas en vez de matarlas en un boliche o ir a escuchar música, estábamos en esas edades, estábamos peleando por los derechos del otro. A pesar del desastre, del gran dolor que dejó, del año 82 de las Malvinas, de tantos chicos muertos al pedo para tapar. Entonces yo pienso eh, que sirvió, costó muy caro y está muy bueno defenderlo y cuidarlo porque costó muchas vidas. Entonces por eso hay que cuidar tanto la democracia y bueno, y que los chicos hoy tienen una cabeza abiertísima. Hay como todo, ¿no? Hay cabezas de termo también. Pero yo creo que eh, los chicos por lo menos pueden ver siempre las 2, 3, 4 caras de las cosas antes de decidir. Es genial que lo puedan hacer, que lo puedan decir, que lo puedan expresar. Así que yo pienso que esto no obviamente nunca fue en vano, nunca fue en vano.